Bienvenidos a esta videoevidencia de la clase de bases del entrenamiento deportivo y su planificación, que es parte de la maestría en Ciencias del Deporte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y estará ofrecida por su servidor, el maestrante Ricardo Durón Molina. Bien, el entrenamiento deportivo se compone de muchísimos factores. Sin estos factores no podría existir los resultados que se esperan de él. Hoy hablaremos de dos factores de aquí, específicamente la carga y la adaptación. La carga, según nos dice Verkhoshansky, es el trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial del entrenamiento derivado del estado del deportista y que produce un estado de entrenamiento que lleva un proceso de adaptación. Esta adaptación, según el mismo Verkhoshansky, es la cualidad de los organismos vivientes de estabilizar sus condiciones de existencia. Lo que estamos hablando en realidad en el mundo deportivo es que nosotros vamos a dar estímulos o cargas que van a cambiar el nivel de estrés a la que está acostumbrado nuestro deportista. Una vez que nosotros cambiamos y aumentamos el estrés al que está adaptado nuestro deportista, va a buscar una adecuación a estas nuevas condiciones. Y esto va a buscar un equilibrio. Este equilibrio le llamamos homeostasis. Cuando nosotros aplicamos cargas, tenemos que estar conscientes que existen ciertos componentes de ella. Estamos hablando del contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de las cargas. Cuando hablamos del contenido de la carga, hablamos de la especificidad. Que dentro de esta especificidad lo que sabemos es cuál es el estímulo que queremos ofrecerle en el entrenamiento. Por ejemplo, podemos ofrecer la velocidad, la resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica. Podemos hablar de la fuerza en sus diferentes estímulos o manifestaciones como la fuerza máxima, la fuerza resistencia, la fuerza veloz, la fuerza explosiva. También podemos hablar de la técnica deportiva y algunos otros complementos auxiliares. Por otro lado, cuando hablamos del potencial del entrenamiento, hablamos de cómo estimula esta carga la condición de nuestro atleta. Y es aquí donde entran los niveles de la carga. Porque los niveles de la carga, en realidad lo que hablamos es un continuum de cómo podemos afectar la condición o qué tanto nivel de estrés estamos generando en nuestro atleta. Cuando nosotros aplicamos un nivel de estrés ideal para desarrollarlo, estamos hablando de una carga entrenable. Si nosotros queremos simplemente mantener este desarrollo que hemos obtenido, aplicaremos una carga de mantenimiento. Si queremos regenerar a nuestro atleta, hablaremos de una carga de recuperación. Y ahí es donde queremos mantener a nuestro atleta, en esas tres cargas. Sin embargo, existen otras dos cargas. Sobre todo hablando del alto rendimiento, muchas veces se exceden las cargas o los umbrales de nuestro deportista. Por tanto, vamos a hablar de cargas excesivas de un lado del continuum, perdón. Por otro lado, del otro lado del continuum, existen las cargas ineficaces, cuando la carga no es ni siquiera suficiente para generar ningún estímulo a nuestro atleta. Cuando nosotros hablamos de otro componente, que sería el volumen de carga, aquí hablamos de otros componentes que lo contienen, que es la magnitud del volumen, la intensidad, la duración y la densidad. La magnitud del volumen nos habla de la medida cuantitativa global, la cual puede ser medida en metros, minutos, kilos, repeticiones o número de ejercicios. Por otro lado, la intensidad es la fuerza que tiene este estímulo y la podemos medir en porcentaje de fuerza máxima, porcentaje de consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca o algunos otros componentes que podemos utilizar. Cuando hablamos de la duración de la carga, es el periodo de influencia si nosotros usáramos toda una sesión, por ejemplo, en un solo estímulo, distancia o repetición. Cuando hablamos de la densidad de la carga, hablamos de la relación entre el trabajo y las pausas. Cuando hablamos de estas pausas, en realidad podemos nosotros referirnos a pausas completas o pausas incompletas, donde las pausas completas también la podemos llamar macropausas y las incompletas micropausas. Las pausas completas en realidad nos reducen el cansancio, mientras que las pausas incompletas nos van a generar adaptaciones. También existen las pausas activas y las pausas pasivas.
Cuando hablamos de las pausas activas, en realidad lo que buscamos es acelerar los procesos de recuperación y tener movimiento durante la pausa. Sin embargo, cuando hablamos de las pausas pasivas, hablamos de que no existen acciones durante este periodo de reposo. El último componente de la carga es la organización de las cargas. Y aquí hablamos de la distribución de las cargas en el tiempo y al mismo tiempo hablamos de la interconexión de las cargas. Cuando hablamos de la distribución de la carga en el tiempo, nos referimos a si estoy hablando de la sesión, el día de entrenamiento, un microciclo, mesociclo, macrociclo o hasta un ciclo cuatrianual. Cuando hablamos de la interconexión de las cargas, hablamos de una dinámica de cargas, es decir, cómo interactúan entre cada una de las diferentes cargas consecutivamente. Y esta dinámica puede ser positiva o negativa. Cuando hablamos de una dinámica positiva, en realidad nosotros nos referimos a ayudar a la siguiente carga que vamos a tener. Es decir, poder estimular todas las cargas y generar el mejor beneficio de cada una de ellas. Por ejemplo, en una sesión nosotros podemos estar hablando de una carga anaeróbica aláctica seguida de una sesión anaeróbica láctica para que al final terminemos la sesión con un trabajo aeróbico, de tal manera que cada carga apoye la acción del precedente. Cuando hablamos nosotros de una carga o una dinámica negativa, en realidad lo que hablamos es de que una carga disminuye la acción de la que le va a seguir. Como un ejemplo podría ser trabajar fuerza e inmediatamente buscar trabajar la técnica deportiva. Sabemos que al disminuir la acción del sistema nervioso central, nuestra técnica no estará en realidad hecha de la mejor manera y no podemos potencializar a nuestro atleta con esta nueva carga. Fuera de los componentes de la carga, también tenemos los tipos de la carga. Y aquí hablamos de los tipos internos y externos. Cuando hablamos de los tipos externo, hablamos del trabajo físico que se complementa en el entrenamiento, de la carga mecánica que nosotros imponemos a nuestro atleta. Cuando hablamos del tipo de carga interno, nosotros hablamos de cómo existe una respuesta aguda del cuerpo ante estas cargas externas. Y los tipos de carga internos pueden ser medidos ya sea por consumo máximo de oxígeno, por milimoles de lactato o incluso por rangos de percepción del esfuerzo. Con esto concluimos el tema del día de hoy, no sin antes dejar unas pequeñas reflexiones del tema. Nosotros como entrenadores debemos estar conscientes que a nuestro deportista lo podemos ver desde diferentes términos, incluso desde el término psicológico. Pero hablando del tema de hoy, nosotros tenemos que ver a nuestro atleta desde el punto de vista fisiológico, o mejor dicho, desde el punto de vista biológico. Tenemos que entender que cada carga que nosotros imponemos a nuestro deportista va a aumentar el nivel de estrés al que ellos están acostumbrados. Esta dosis de estrés a la que nosotros sometamos a nuestros atletas debe de ser la ideal para el momento justo que nosotros esperamos. Si nosotros queremos que se desarrolle, que se mantenga o que recupere, debemos de poner la carga ideal. Debemos conocer a nuestro atleta y saber el contexto del mismo. Bueno, pues con esto me despido, quedo a sus órdenes, nos vemos la próxima.